Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 362 al 367. Lo encontré. Cuando Kirito notó que faltaba el pescado fresco que había dejado en la entrada de un callejón, supo inmediatamente que un Pokémon había estado allí. Incluso si no fuera el Pokémon felino, Sneasel, probablemente fuera otro Pokémon. En este pueblo remoto había muy pocos jugadores, y los que estaban allí estaban ocupados completando misiones. No prestaban atención a objetos como pescado fresco tirado en un callejón. Incluso si alguien lo notara, los jugadores no perderían tiempo en comprobarlo, ya que los peces no tienen ningún uso práctico para ellos. Mientras Kirito se adentraba más en el callejón, escuchó un sonido extraño que venía de adentro, como si alguien estuviera cortando un pescado con una espada. Sneasel. El callejón estaba oscuro y Kirito solo podía distinguir una silueta vaga. Pero vio el nombre verde Sneasel sobre la cabeza de la figura, confirmando su objetivo. ¿Cómo? Sneasel notó a Kirito y se giró para mirarlo con curiosidad, sus ojos no mostraban ningún rastro de miedo. Los Pokémon eran criaturas inteligentes. Este Sneasel, en particular, sabía que los jugadores no atacarían a los Pokémon dentro del pueblo, así que se quedó allí para recuperarse de sus heridas. Si esto ocurriera en la naturaleza, no dejaría que un humano se acercara tanto. Kirito permaneció en silencio, sacando la poción mientras caminaba directamente hacia Sneasel. No creía que fuera necesario comunicarse con él, solo necesitaba usarlo. Aunque el Growlithe de Izuna mostró mucha personalidad, Kirito aún veía a los Pokémon como datos altamente inteligentes controlados por IA. Silbido. HP 5. Kirito se estremeció al ser golpeado de lleno por la cabeza de un pez. Miró al pez en el suelo y luego a Sneasel, confundido. El Sneasel, ahora de pie, sostenía la cola del pez y lamía los huesos para limpiarlos mientras le daba a Kirito una mirada provocativa. Aunque Kirito se sintió provocado, no estaba enojado. Lo que le desconcertó fue lo reales que se habían vuelto los monstruos de este juego. Parece que esta misión no es tan sencilla como pensaba. Necesito encontrar la manera de acercarme a Sneasel, murmuró Kirito, frunciendo el ceño mientras pensaba en un plan. Pronto se le ocurrió una idea. Tomó otro pez de su inventario, lo levantó y lo agitó frente a Sneasel. Sneasel eructó. Sneasel miró a Kirito con desdén y luego dejó escapar un fuerte eructo. Sin embargo, su comportamiento se suavizó un poco. Parecía darse cuenta de que este humano había dejado al pez anterior por él. En el mundo de Pokémon, el dicho un favor hay que devolverlo es cierto. Kirito se rascó la cabeza, sintiéndose atrapado. Por mucho que intentara, no lograba ganarse la confianza de Sneasel. Al revisar su inventario, no encontró nada más útil, ya que la mayoría de sus artículos eran herramientas de recuperación básicas destinadas a los jugadores. Espera, ¿qué es esto? De repente, los ojos de Kirito se iluminaron cuando vio un objeto. Sacó una bola de hilo esponjosa etiquetada como bola de hilo de juguete de Growlithe. Como discípulo de Izuna, Kirito a menudo tenía que ayudar a cuidar a Growlithe, lo que incluía llevar algunos de sus juguetes en su bolso. Antes de que Kirito pudiera decidir si la bola de hilo funcionaría, una mancha negra pasó rápidamente y la arrebató. Kirito se congeló. ¡Qué rápido! Mirando hacia abajo, vio a Sneasel jugando con la bola de hilo a sus pies. Kirito se quedó atónito. En ese breve instante, no pudo seguir los movimientos de Sneasel. Esto confirmó su sospecha. Este Sneasel no era un Pokémon cualquiera. Su nivel era indudablemente alto, y probablemente había invertido todos sus puntos en velocidad al subir de nivel, mientras que sus demás estadísticas solo aumentaban por defecto. Sneasel actuó como un gato normal, agarrando la bola de hilo y rodando por el suelo. Kirito aprovechó la oportunidad, se agachó y usó la poción en él. Como no podía ver dónde estaba la herida de Sneasel en el callejón oscuro, se sintió aliviado de que el objeto funcionara automáticamente al usarlo.
Sneasel ronroneó contento sintiendo que su cuerpo se recuperaba. Sneasel miró a Kirito. Al ver la botella de poción vacía en su mano, se puso de pie. La misión no se completó. ¿Qué significa eso? ¿El objeto falló o no es el Sneasel correcto? Kirito frunció el ceño, sin saber qué hacer. ¿Tendría que volver a la iglesia y pedirle otra poción al PNJ? Snea. Mientras Kirito estaba perdido en sus pensamientos, Sneasel lo empujó, sacándolo de su aturdimiento. ¿Qué es? Mirando a los ojos inteligentes de Sneasel, Kirito preguntó instintivamente. En ese momento, se olvidó de que Sneasel era solo un dato en el juego. Snea. Sneasel le hizo un gesto a Kirito para que lo siguiera mientras salía del callejón. Por primera vez, Kirito vio a Sneasel a plena luz. Coincidía perfectamente con la descripción de Izuna, con sus afiladas garras brillando fríamente. Sneasel guió a Kirito a las llanuras de las afueras de la ciudad. Por el camino, algunos jugadores curiosos preguntaron si era el Pokémon de Kirito, pero él solo sonrió y guardó silencio. Sneasel te ha retado a un duelo 1 contra 1. ¿Qué? Los Pokémon pueden desafiar a los jugadores a duelos. Kirito estaba aturdido. No le sorprendió que los Pokémon pudieran luchar en duelos, pero el hecho de que un Pokémon iniciara el duelo lo tomó por sorpresa. Desconocido para la mayoría de los jugadores, los Pokémon tenían interface similares a las de los jugadores. En cierto sentido, también eran jugadores en este juego. Aceptar a pesar de su confusión, Kirito aceptó el duelo. No quería correr el riesgo de terminar la interacción y potencialmente perderse algo importante. Snea tilde la expresión despreocupada de Sneasel se tornó aguda y cruel. Su especie era conocida por ser astuta y despiadada. Fingiendo cargar torpemente, Sneasel levantó sus garras para un ataque obvio. Kirito encontró el movimiento sospechoso pero instintivamente se preparó para defenderse. En el fondo, todavía veía a Sneasel como un monstruo del juego, no como un ser consciente con mente propia. Esta subestimación le costó caro. Sneasel aceleró de repente, agachándose y abalanzándose hacia adelante. Sus garras atacaron violentamente el rostro de Kirito. HP-60. Aunque los ataques de Sneasel no causaron mucho daño individualmente, su velocidad rápidamente redujo 60 HP. El HP total de Kirito era solo 600 ya que no había invertido mucho en resistencia. Aprendiendo del primer intercambio, Kirito se volvió cauteloso, su expresión seria. Si esto hubiera ocurrido en una zona laberíntica, podría haber sido fatal. Aunque las estadísticas de los Pokémon eran solo una quinta parte de las de un jugador, los monstruos salvajes en las zonas de laberinto estaban a la par de los jugadores en términos de estadísticas. Escabullirse. Sneasel sonrió y lanzó otro ataque feroz. Esta vez, no se guardó nada. Tras revelar su verdadera fuerza, ya no había necesidad de fingir. Rápido y brutal incluso con su estilo de doble empuñadura, conocido por su velocidad, Kirito tuvo dificultades para seguir el ritmo de los implacables ataques de Sneasel. Sus ataques bajos y movimientos impredecibles provocaron escalofríos en la columna de Kirito. Al final, Kirito apenas ganó, confiando en sus estadísticas y equipos superiores. Todavía estoy demasiado débil. Aunque victorioso, Kirito no estaba satisfecho. Apretó sus espadas con fuerza, reflexionando sobre cuánto dependía de las ventajas externas. Se dio cuenta de que en este juego existían monstruos más fuertes como Sneasel, y sin sus ventajas actuales, no tendría ninguna oportunidad. Felicitaciones por completar Sneasel herido. Recompensas. 300 moneda, 300 experiencia, el favor de Sneasel. Favor de Sneasel. Garantiza un 100% de éxito al usar un contrato de diamante en este Sneasel. Esto es, los ojos de Kirito se iluminaron y su frustración anterior desapareció. Había presenciado personalmente la fuerza de Sneasel. Si pudiera convertirlo en su Pokémon, su eficiencia para subir de nivel se dispararía. Mejor aún, el estilo de combate con dos armas de Sneasel se parecía a las enseñanzas de Izuna en el estilo de espada Uchiha. Su sinergia era innegable. Sin dudarlo, Kirito usó el contrato de diamante en Sneasel desde su inventario. Al instante siguiente, Sneasel fue capturado por una Pokébola. La luz roja de la Pokébola destelló 2 veces antes de detenerse. Felicitaciones por obtener la subclase entrenador. Felicitaciones por capturar al Pokémon Sneasel.
Sneasel, macho, nivel 7 tipo oscuro, hielo entrenador. Kirito. 7 de julio, séptimo día de la prueba beta. En solo 7 días, más de 200 jugadores de los 50.000 habían perecido. Entre ellos, entre 20 y 30 fueron suicidios, entre 70 y 80 fueron asesinados por monstruos salvajes o guardias, y el resto había muerto directa o indirectamente a manos de otros jugadores. Se habían completado todas las misiones del primer piso y la mayoría de los monstruos habían sido aniquilados. Por ahora, a la mayoría de los jugadores no les quedaba más remedio que esperar a la medianoche, cuando los monstruos reaparecieran. A partir de hoy, matar monstruos será la única forma de subir de nivel. Sin embargo, existían otras actividades disponibles, como mejorar la competencia en subclases. Muchos jugadores, reacios a arriesgar sus vidas luchando contra monstruos, pero aún necesitando ingresos, se centraron en perfeccionar una habilidad de subclase para ganar dinero. En el bosque cerca del pueblo de inicio. Un jugador vestido con una capa con capucha gris y negra caminaba por el bosque, agarrando un trozo de papel. Como los monstruos de este bosque habían sido eliminados en su mayoría por otros jugadores, ella se movió sin mucha precaución, sus ojos escaneando los árboles circundantes en busca de algo. Miel de abeja del bosque. Recuerdo que había abejas del bosque por aquí, murmuró Asuna, mirando la receta que tenía en la mano. Su subclase era chef, aunque no pretendía usarla para ganar dinero. Cocinar era simplemente su pasatiempo, tanto en este juego como en la vida real, donde le encantaba preparar comidas para mejorar su dieta. En este momento, estaba buscando un ingrediente para hacer pan de miel. Al hablar con otros jugadores, Asuna se enteró de que la miel de abeja del bosque no era un objeto que se podía conseguir tirando a la basura, sino un material recolectable escondido en los nidos de las abejas del bosque, y que requería que los jugadores lo buscaran y lo cosecharan ellos mismos. Este ingrediente podría alcanzar 50 monedas por unidad al venderlo a los NPC, una cantidad decente para el primer piso. Sin embargo, encontrarlo fue difícil, ya que la mayoría de los materiales ya habían sido recolectados por otros recolectores. Mañana, después de que los monstruos reaparecieran, podría ser más fácil encontrar algunos, pero el bosque probablemente estaría abarrotado de jugadores. Asuna no quería llamar la atención ni revelar su verdadera identidad. ¿Y ahora qué? No hay nada aquí, ella suspiró, rascándose la cabeza a través de la capucha con frustración. De su inventario, Asuna sacó una pequeña cantidad de miel de abeja del bosque, que había comprado a otros jugadores. No era suficiente para cumplir con los requisitos de la receta. No importaba si había preparado o no el pan de miel, pero sus tendencias perfeccionistas la obligaban a probar el plato terminado. En este piso, no había muchos alimentos que la subclase chef pudiera preparar, y pan de miel parecía ser el más atractivo. Suspiró. Asuna olió la miel dorada y translúcida en su mano, percibiendo su dulce aroma. Casi había desistido de buscar más hoy y planeaba volver a intentarlo en un par de días o comprar más a otros jugadores. Rustle, crack. De repente, el sonido de las hojas crujiendo y el chasquido de una rama sobre ella la hicieron mirar hacia arriba. Asuna frunció el ceño y sintió un presentimiento. Una enorme criatura de color azul oscuro se estrelló desde arriba. Estoy condenado. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizados, mientras su cuerpo se congelaba. El sudor le corría por la cara y su mente se quedó en blanco, clavada en el suelo. ¡Bum! Con un golpe ensordecedor, Asuna cayó al suelo y su visión se volvió negra por un momento. HP, ¿y eso es todo? Al ver que su barra de salud bajaba apenas un poco, exhaló aliviada. Ella había pensado que había sido emboscada por un poderoso monstruo de élite, pero después de todo no parecía tan amenazante. Espera, vaya. Justo cuando Asuna empezó a levantarse, se dio cuenta de que su mano había aterrizado en algo pegajoso y viscoso. Peor aún, estaba siendo succionada con una fuerza sorprendente. Ella gritó, saltó y apartó de un manotazo lo que le sujetaba la mano. Desenvainó su estoque y apuntó a la cabeza de la criatura. ¿Qué, un Pokémon? Se quedó paralizada de sorpresa cuando finalmente vio claramente a la criatura. Frente a ella se encontraba un enorme Pokémon parecido a un escarabajo con un cuerno afilado que brillaba peligrosamente. Una clara señal de su fuerza. Heracross. El nombre verde sobre su cabeza indicaba que no era hostil.
Últimamente, había oído hablar de un nuevo grupo de jugadores de la subclase entrenador, cada uno con un Pokémon para ayudarles en el combate. Estos jugadores subían de nivel más rápido que otros. Sin embargo, en sus 7 días de juego, Asuna no se había topado con ningún monstruo de nombre verde. Se decía que la mayoría de los Pokémon del primer piso ya habían sido contratados por los jugadores. Envainó su estoque y volvió a mirar a Heracross. El gran escarabajo, que ahora se acariciaba la mejilla que ella le había abofeteado, permaneció lastimosamente inmóvil, claramente demasiado asustado para moverse. Sin embargo, su mirada anhelante estaba fija en su mano, donde había estado la miel. Asuna siguió la mirada de Heracross hasta su mano pegajosa e inmediatamente comprendió lo que había sucedido. La miel de abeja del bosque que llevaba había atraído a este Pokémon. Normalmente, este Pokémon permanecería en las copas de los árboles, lo que probablemente explica por qué los jugadores no lo habían encontrado antes. Asuna abrió la boca, lista para regañarlo, pero ver su expresión lastimera ablandó su corazón. Olvídalo, suspiró. Se recordó a sí misma que los Pokémon eran solo gatos, aunque muy inteligentes. Regañarlos sería inútil. Además, el adorable comportamiento de Heracross la hacía reacia a seguir enfadada. Heracross pensando que Asuna lo había perdonado, Heracross corrió y comenzó a lamerle la mano para llegar a la miel. La expresión de Asuna se transformó en la de un padre cansado que tiene que lidiar con un niño travieso. Aún así, dejó que el Pokémon hiciera lo que quisiera, suspirando mientras este limpiaba ansiosamente su mano. Heracross una vez que terminó, Heracross le sonrió y luego saltó a las copas de los árboles. Ese glotón, ella pisoteó su pie con irritación, sintiéndose abandonada. Pero pronto se dio cuenta de que había entendido mal. Heracross regresó llevando un montón de frutas variadas, que dejó caer a sus pies. Para mí. Asuna miró la variedad de frutas, perfectas para hacer mermeladas, y se sintió un poco culpable por su reacción anterior. Heracross. El escarabajo asintió con entusiasmo y luego dio un paso adelante para abrazarla, acariciando su pecho con cariño. ¿Quieres ser mi Pokémon? Asuna levantó una ceja y sonrió al sentir el cariño de la criatura por ella. Heracross. Su respuesta llegó en forma de un fuerte abrazo, negándose a soltarlo. Está bien, entonces se rió Asuna. Por primera vez en 7 días, se sintió genuinamente feliz. Aunque Heracross solo era información del juego, era una compañera leal en la que podía confiar plenamente, a diferencia de los jugadores humanos que podrían traicionarla. Y lo más importante, ya no estaba sola. Abriendo su inventario, Asuna usó el contrato de diamante. Felicitaciones por obtener la subclase entrenador. Felicitaciones por capturar al Pokémon Heracross. Heracross, masculino, nivel 7 tipo. Bicho, lucha entrenador. Asuna wow, sus PS y defensa son altísimos. Es un Pokémon de tipo tanque. Pero sus habilidades parecen estar orientadas al ataque. ¿Asignó mal sus estadísticas? Asuna examinó las estadísticas del Pokémon mientras lo sostenía como un niño grande. En el nivel 7, las estadísticas totales de Heracross eran solo una quinta parte de las de ella, pero como velocista que empuñaba un estoque, sus propias estadísticas estaban distribuidas de manera uniforme, lo que la dejaba defensivamente débil en comparación con Heracross. Heracross el Pokémon de repente se frotó la barriga, señal de hambre. Pequeño glotón. Ella le dio un golpecito en la frente antes de guiarlo de regreso hacia la ciudad de inicio. Heracross antes de que pudiera caminar mucho, Heracross la recogió y extendió sus alas translúcidas. Espera, ¿qué? Ah. Sin previo aviso, despegó, llevándola alto en el cielo hacia la ciudad. Entonces, ¿no es solo un compañero sino también una montura? Al mirar hacia abajo, Asuna se sintió mareada y rápidamente cerró los ojos. La baja velocidad de Heracross hizo que el vuelo fuera lento, pero después de 30 minutos, llegaron. Cuando aterrizaron, Asuna cayó de rodillas, temblando demasiado para mantenerse en pie a pesar de los esfuerzos de Heracross por ayudarla. Esa noche. En la ciudad, Madara hizo un anuncio. Dentro de 2 días, desafiaremos al jefe del primer piso. Los jugadores de nivel 6 o superior que deseen participar, deben reunirse en el Coliseo, en la zona norte de la ciudad, a las 9. 9 de julio. El día que los jugadores decidieron desafiar la sala del jefe del primer piso.
Hubo intentos por parte de equipos más pequeños de reclamar la gloria de ser el héroe que conquistó al jefe, pero después de que algunos grupos perecieron, tales ambiciones se desvanecieron rápidamente. Un folleto informativo gratuito distribuido por los probadores beta lo dejó en claro. Para derrotar al jefe del primer piso, Cobalt Lord, se necesitaban al menos 15 jugadores de nivel 6 o superior. Esto se debió a la capacidad del señor Cobalt de convocar un escuadrón de guardia de 3 esbirros Cobalt de nivel 7, cada uno de los cuales requería que 1 o 2 jugadores lo mantuvieran a raya. Algunos ignoraron las advertencias o desestimaron la información, solo para pagar el precio. 9am, Coliseo. El pequeño Coliseo estaba abarrotado con más de 200 jugadores. Menuda concurrencia. La influencia de Madara-san es increíble, comentó Kirito, observando a la multitud. Snea. A su lado, Sneasel observaba los alrededores, notando otros 7 u 8 Pokémon y saludándolos alegremente como si fueran viejos amigos. Más de 200 jugadores presentes de un total de 50.000 fue una cifra significativa. En la cronología original, completar el primer piso había tardado un mes, momento en el que el 90% de los jugadores había alcanzado el nivel 6 o superior. A pesar de las 2.000 muertes, 8.000 permanecieron con vida, pero solo unos 20 se unieron a la incursión del jefe. La mayoría de los jugadores evitaron el riesgo de morir. Ahora, solo había pasado una semana desde el lanzamiento. De los 50.000 jugadores, quizás 1.000 habían alcanzado el nivel 6, el mínimo requerido para entrar al Coliseo. De estos, más de 200 se habían presentado. El llamado de Madara se había difundido apenas 2 días antes, lo que significa que algunos jugadores en otras ciudades probablemente no se enteraron a tiempo o no pudieron regresar. De este modo, fue notable una participación de más de 200 personas. Entre los asistentes, al menos un tercio no estaba especialmente interesado en ascender a pisos superiores. No tenían ninguna esperanza de completar el juego, sino que vinieron únicamente por Madara. Esto fue gracias a la meticulosa planificación de Madara. Después de que Madara y sus 4 subordinados alcanzaron el nivel 8, el nivel máximo del piso actual, les ordenó ayudar a los jugadores de nivel medio con potencial a subir de nivel. Además, el equipo forjado por Lisbeth como práctica se vendió a precio de costo a jugadores de bajo nivel, lo que le valió a Madara una buena voluntad generalizada. Combinado con su formidable reputación, muchos habían llegado a apoyarlo. Izuna, sin embargo, estaba ausente. Él entendió que no era necesario que participara. Incluso si ni él ni Madara se unieran, los jugadores restantes no tendrían problemas para derrotar al señor Cobalt. Aunque Kayaba Akihiko había fortalecido al jefe en comparación con la beta, Izuna estaba confiado. Ninguna cantidad de beneficios podría resistir el ataque de más de 200 jugadores. Madara estaba de pie en el centro del Coliseo, mirando la hora. Decidiendo que probablemente no llegaría nadie más, miró a un hombre de pelo verde a su lado. El hombre era un talento único en el equipo de Madara. Gerente de recursos humanos en una empresa de medios en el mundo real, tenía habilidades de combate promedio pero se destacaba en fortaleza psicológica y gestión, lo que lo hacía invaluable para futuras operaciones del gremio. El hombre de cabello verde se dirigió a la multitud. Gracias a todos por reunirse hoy. Con su ayuda, el jefe del primer piso no será rival para nosotros. Esta asamblea nos da la esperanza de volver al mundo real y nos recuerda la resiliencia de la humanidad. Hizo una pausa y examinó a la multitud. Sé que algunos de ustedes sienten que este mundo es mejor que la realidad y no quieren irse, o tal vez dudan que podamos completar Sao. Pero déjame preguntarte esto. ¿Has considerado tu condición actual en el mundo real? El Coliseo quedó en silencio. La mayoría de nosotros probablemente estemos en hospitales cerca de nuestras casas, recibiendo nutrición intravenosa. Es posible que hayas experimentado momentos de desconexión. Probablemente se deba a que los hospitales trasladan nuestros cuerpos, lo que provoca perturbaciones electromagnéticas en el nervejear. Si bien en teoría podemos sobrevivir indefinidamente con sueros intravenosos, la realidad es mucho más compleja. Con el tiempo, surgirán complicaciones. Y si, dentro de 5 o 10 años, logramos salir de aquí, ¿cómo quedarán nuestros cuerpos? ¿Y nuestras familias y amigos? Sus palabras pintaron un panorama sombrío, haciendo que la multitud se sintiera visiblemente inquieta. Este sentido de urgencia fue intencional. La mayoría de la gente no actuaría a menos que se les presionara.
Entre los jugadores jóvenes, sobre todo, prevalecía una cultura de apatía. El hombre de pelo verde creía que era crucial infundir presión para fomentar el progreso en Sao. Después de que la multitud absorbió sus palabras, cambió de tema. Ya basta. Pasemos a la información de los jugadores beta sobre el jefe del primer piso. Levantó un folleto, explicando brevemente los puntos clave sobre la pelea contra el jefe antes de cerrarlo y dirigirse al grupo. En su opinión, no hacía falta entrar en detalles excesivos. Con su número y fuerza, abrumar al jefe era un hecho. Si todos están listos, salgamos. 15 minutos después, afuera de la sala del jefe. Madara se situó al frente y abrió de una patada la enorme puerta de hierro. A su lado estaba una Lisbeth visiblemente nerviosa. Dentro había un gran salón ornamentado. Al fondo, una figura enorme y sombría estaba sentada en un trono. Vamos. Esto no tomará más de 3 minutos. Ustedes 4 encárguense de los guardias. Madara guió al grupo sin dudarlo. Tras enfrentarse al jefe durante la beta, no sentía curiosidad por su apariencia. Sí, señor. Respondieron al unísono sus 4 subordinados. Cuando llegaron al centro del salón, entraron en el rango de agresión del jefe. La figura en el trono saltó con un rugido ensordecedor y aterrizó frente al grupo de 200 personas. Al mismo tiempo, 4 kobolds más pequeños emergieron a sus pies. Señor Kobold NVL10 con más de 5 metros de altura, el jefe empuñaba una enorme hacha de batalla de 2 manos y llevaba una gran espada en su espalda. Primera ola, al ataque. La orden tranquila de Madara animó a los jugadores a entrar en acción. Más de 200 jugadores avanzaron con las armas desenvainadas, listos para desatar sus habilidades. Incluso Lisbeth, rodeada de tantos aliados, sintió que su miedo se desvanecía. El miedo provenía de una potencia de fuego insuficiente y, con su abrumadora mayoría, un simple jefe de nivel 10 no tenía ninguna posibilidad. Madara fue el primero en alcanzar al jefe, su velocidad no tenía igual. Su asignación de estadísticas priorizaba considerablemente la fuerza y la agilidad, sin desperdiciar puntos en durabilidad ni resistencias. Solo Izuna se atrevió a adoptar una estrategia similar. Huracán de hojas. Madara saltó en el aire y le propinó una poderosa patada giratoria al señor Kobold en la cara, haciéndolo tambalear. Los jugadores cercanos aprovecharon la oportunidad y se lanzaron hacia adelante para causar el mayor daño posible. Pero justo cuando la batalla parecía ir sobre ruedas, el jefe tomó represalias. A pesar de su postura inestable, el señor Kobold balanceó su enorme hacha en un amplio arco, apuntando a los jugadores circundantes. Todos los entrenadores, usen habilidades de control. Madara reaccionó instantáneamente, reconociendo la intención del jefe por el movimiento de su muñeca. Sneasel, burla. Kirito también notó el ataque entrante y ordenó a su compañero que actuara. Sneasel se lanzó frente al señor Kobold, dándole una palmada en el trasero y haciendo una mueca burlancia. La agresión del jefe se trasladó a Sneasel, redirigiendo el golpe hacia él. Heracross, empuja. Desde un costado, Asuna le ordenó a Heracross que cargara, mientras ella clavó su estoque en la cintura del jefe. Heracross. Antes de que el hacha pudiera golpear, Heracross golpeó la pierna del jefe con su poderoso cuerno, derribando a la enorme criatura. El señor Kobold se estrelló contra el suelo, dándoles a los jugadores una oportunidad. Se abalanzaron sobre el jefe caído, desatando una lluvia de habilidades. Los Pokémon sumaron sus habilidades para mantenerlo inmovilizado. En poco tiempo, el HP del jefe se desplomó al 10%. Todos, escuchen. El jefe ha entrado en su fase frenética. Incluso mientras lidiaba con monstruos de élite, el hombre de cabello verde vigilaba de cerca el HP del jefe. Golpea el suelo. Madara notó que el señor Kobold descartó su hacha de batalla a favor de la enorme espada de verdugo atada a su espalda. Ahora, brillando con una luz dorada, el jefe había entrado en un estado imparable, obligándose a ponerse de pie. Las habilidades de control del Pokémon ya no eran efectivas. La mayoría de los más de 200 jugadores se arrojaron al suelo al oír la orden de Madara. Aunque no sabían por qué, su confianza en él los impulsó a obedecer sin dudarlo. Sin embargo, una docena de jugadores acababan de saltar por los aires en ese instante. Aún dándose cuenta de que algo andaba mal, no tuvieron tiempo de reaccionar.
El jefe blandió su enorme espada en un amplio arco y activó una habilidad que desató un devastador corte. Bellsprout, usa látigo de vid. En el último segundo, un jugador ordenó a su Pokémon que usara una habilidad y salieron disparadas unas enredaderas de color verde intenso que tiraron a 2 jugadores al suelo a tiempo. Desafortunadamente, la docena restante no tuvo tanta suerte. El ataque del jefe los golpeó en el aire, causándoles heridas rojas en el torso y agotando gravemente sus PV. 3 jugadores recibieron un golpe crítico, cuya salud se redujo instantáneamente a 0. Se hicieron añicos en el acto. Probadores beta, ¿eh? Madara miró a los jugadores caídos, reconociéndolos inmediatamente. Durante la beta, la fase de furia del jefe del primer piso consistía en golpear el suelo con su espada, obligando a todos los jugadores a caer. Solo saltando se podía evitar el ataque. Sin embargo, el comportamiento del jefe claramente había sido ajustado para el lanzamiento oficial. Madara había anticipado esta posibilidad al ver el cambio de arma, pero no sabía exactamente cómo se manifestaría. Irónicamente, los probadores beta quedaron sorprendidos por sus propios conocimientos. Afortunadamente, los probadores beta solían tener niveles más altos y mejor equipo que el jugador promedio. El ataque no fue suficiente para eliminarlos a todos. Solo los desafortunados alcanzados por golpes críticos murieron. Sneasel, Scratch. Kirito, el jugador más cercano al jefe, respiró profundamente y cargó hacia adelante con su Sneasel. Juntos, el hombre y el Pokémon desataron una ráfaga de cortes, sus movimientos tan rápidos que parecían provocar chispas. Heracross, ataque furioso. Por otro lado, Asuna se unió a la ofensiva con Heracross. Con su estoque brillando de color blanco por la activación de la habilidad, golpeó repetidamente con precisión milimétrica. La construcción de Asuna se centró en la inteligencia, aumentando MP, daño de habilidades y reducción de tiempo de reutilización, y la agilidad, mejorando la velocidad de movimiento, velocidad de ataque y tasa crítica, lo que la hace muy dependiente de las habilidades para producir daño. Heracross reflejó sus movimientos, golpeando repetidamente su cuerno contra el jefe con una fuerza implacable. Lisbeth, tu turno. Madara no intervino, sino que empujó a su aprendiz hacia adelante. Espera, ¿qué? Lisbeth tropezó, sorprendida y recurrió a lanzar golpes salvajes al jefe. En cuestión de momentos, el ataque combinado de Kirito, Asuna, Lisbeth y sus Pokémon agotó el 10% de HP restante del jefe. Con un rugido final, el señor Kobold se hizo añicos en innumerables fragmentos y desapareció en el aire. Toda la batalla contra el jefe había durado menos de 3 minutos. Una notificación de recompensa apareció ante cada jugador. Con el botín repartido entre más de 200 participantes, las recompensas individuales eran comparables a derrotar a un monstruo de bajo nivel. A la mayoría de los jugadores no les importó. Su emoción provenía de dar el primer paso para completar el juego. Incluso la muerte de 3 jugadores pasó prácticamente desapercibida. Quienes sí lo notaron se abstuvieron de mencionarlo para no empañar el ambiente festivo. Felicidades. Has recibido la capa de medianoche. Kirito preparó su recompensa y examinó el área. Su mirada pronto se cruzó con la de Asuna. Oye, tú y tus Pokémon son increíbles, dijo Kirito, rompiendo el hielo. Asuna sonrió y respondió. Gracias. Tú y tus Pokémon también son impresionantes. Le dio unas palmaditas a Heracross, quien tímidamente se rascó la mejilla, claramente halagado. Heracross tilde la atención de Kirito y Asuna se centró entonces en Lisbeth, que todavía parecía conmocionada. Eres la aprendiz de Madara-san, ¿verdad? Preguntó Kirito, notando los guantes en sus manos. Como condiscípulo, reconoció la importancia de su equipo. Ciertas habilidades, incluso las únicas, podían transmitirse a través del sistema mentor-discípulo. La habilidad pasiva de Madara, Fist Flow, fue un ejemplo de ello. Kirito examinó a Lisbeth pero no encontró cualidades notables. Solo una chica común y corriente con una resolución aparentemente más débil que la del jugador promedio. En un juego de muerte, cuidar a alguien como ella podría verse como un desperdicio de recursos. Kirito miró a Asuna, pensando que Madara habría estado mejor si hubiera sido mentor de alguien tan audaz y meticuloso como ella, o tal vez de un discípulo masculino con mayor potencial de combate. Había notado el trabajo en equipo perfecto entre Asuna y Heracross durante la pelea, un nivel de coordinación poco característico de los nuevos jugadores.
Sí, lo soy, admitió Lisbeth, con la cabeza gacha por la vergüenza. Se sentía indigna de la reputación de su mentor. Madara era admirado por muchos, pero ni siquiera tenía el coraje para enfrentarse al jefe con confianza. Disculpe, ¿puedo preguntarle algo? Asuna dio un paso al frente, dirigiéndose a Kirito. Su estilo de lucha parece diferente al de la mayoría de los jugadores. ¿Por qué? Oh, eso es por mi habilidad pasiva, espadas dobles. Es similar a la de Madara-san y su habilidad, explicó Kirito. En la línea de tiempo original, evitó revelar Dual Blades debido a su singularidad, por temor a que lo convirtiera en un objetivo. Ahora las cosas eran diferentes. Si bien Dual Blades era único, existían otras habilidades similares, como el Fist Flow de Madara y Lisbeth, que atrajeron más atención que las suyas. Aunque Kirito despertara envidia, esta no se convertiría en hostilidad. Su verdadera baza, el estilo de espada Uchiha, pasaba desapercibida, ya que su bonificación de golpe crítico no era fácilmente perceptible. Mi Fist Flow me lo transmitió mi mentor, dijo Lisbeth con ingenuidad, atrayendo la atención de los jugadores cercanos. Kirito intervino rápidamente. Si bien estas habilidades se pueden transmitir, el sistema mentor-discípulo solo permite un discípulo por mentor. Ya me comprometí con otro mentor, así que no puedo enseñarle a nadie más. Oh, no sabía que Lisbeth se rascó la cabeza, con expresión desconcertada. Parece que son habilidades raras, reservadas para unos pocos afortunados, comentó Asuna sin ningún motivo oculto. Para ella, habilidades como Dual Blades y Fist Flow, que dependían de ataques básicos, no se alineaban con su estilo de juego. El grupo se dispersó y regresó a la ciudad de inicio. La noticia de la derrota del jefe del primer piso se extendió como la pólvora, animando a todos los jugadores de SAO. Los pueblos rebosaban de energía, como si todos estuvieran a punto de regresar al mundo real. A medianoche, la puerta de teletransporte al segundo piso se abriría. Muchos beta testers planeaban descansar y madrugar para reclamar misiones raras en el siguiente piso. Los jugadores, ajenos a esta estrategia, se quedaron perplejos por el retraso y tuvieron que preguntar para saber el tiempo de activación de la puerta. Las discusiones pronto se centraron en las actuaciones destacadas en la batalla contra el jefe. Las rápidas reacciones y la precisión de sus órdenes consolidaron su reputación como el líder más confiable. Muchos jugadores decidieron participar únicamente en las incursiones que él dirigía, confiando en que minimizaría el riesgo de muerte. Otro tema candente fueron los entrenadores. Kirito y Sneasel, Asuna y Heracross. Estas dos parejas atrajeron la mayor atención. La provocación crítica de Sneasel y el empujón decisivo de Heracross fueron cruciales en la derrota del jefe. Sus estilos de lucha sincronizados asombraron a los demás jugadores, quienes admiraron su impecable coordinación. Kirito pronto fue apodado el entrenador de doble empuñadura. Asuna se ganó el título de entrenador brillante. El 31 de julio, el día 31 de la prueba beta cerrada, también marcó el día en que los jugadores avanzaron al 10º piso. Hasta el momento, de los 50.000 jugadores de SAO, 2.500 ya habían muerto, y más de la mitad de estas muertes fueron resultado de conflictos con otros jugadores. En la historia original, durante el primer mes, 2.000 jugadores perecieron de los 10.000 iniciales, y solo se completó el primer piso. En ese momento, el jugador de mayor nivel, Kirito, estaba en el nivel 14. En comparación con la línea de tiempo original, el progreso actual fue muy superior. El aumento del número de jugadores y la integración de las mecánicas Pokémon aceleraron significativamente el progreso del juego. Hace 3 semanas, después de despejar el primer piso y derrotar al Lord Kobold, Madara inmediatamente lideró a los 200 jugadores presentes para establecer el grupo de limpieza, un concepto que se introdujo originalmente en el 4º mes bajo el liderazgo de Kayaba Akiko. El grupo Clearer funcionó como una coalición, uniendo a múltiples gremios para derrotar a los jefes de piso y al mismo tiempo permitiendo a los miembros administrar sus propios asuntos entre peleas contra jefes. Actualmente, al menos el 10% de los 47.000 jugadores restantes, unos 4.700, se habían reunido en el 10º piso. Esto significaba que estos jugadores formaban parte de la élite y podían unirse al grupo Clearer. Durante este mes también se establecieron varios gremios de distintos tamaños. Los 3 gremios principales 1. Amanecer fundado por Madara, Dawn fue el primer gremio que surgió en el juego.
Aunque era un grupo pequeño, con solo 70-80 miembros, estos jugadores pertenecían a la élite. Madara mantenía un estricto estándar de reclutamiento, aceptando solo a aquellos con habilidades y potencial de combate excepcionales, a la vez que se aseguraba de que el gremio pudiera proporcionar equipo y entrenamiento a sus miembros. 2. El ejército. Este gremio, que apareció en la historia original, era el más grande de Sao y actualmente contaba con más de 500 miembros. El líder del gremio era Kinka, administrador del centro de información de Momotogai, el más grande de su tipo en Japón. El objetivo de Kinka al fundar el ejército era liberar a los jugadores de Sao, restablecer el orden en el juego y llevar a todos de vuelta al mundo real. En la historia original, Kinka fue traicionado y atrapado en la mazmorra bajo el Palacio de Hierro Negro por el vicecomandante Kibao. Aunque Kibao dirigía el ejército como su líder de facto, su incompetencia provocó numerosos fracasos, lo que finalmente provocó discordia entre los miembros. A pesar de la eventual disolución y reestructuración del ejército, el gremio hizo contribuciones sustanciales para mantener el orden entre los jugadores de nivel inferior, evitando el caos dentro de Sao. En la línea temporal actual, Kinka seguía siendo el líder, pero el puesto de vicecomandante lo ocupaba alguien mucho más capaz que Kibao. El ejército también era la facción más grande del grupo Clearer, aportando regularmente 100 jugadores para las incursiones contra jefes y sirviendo como fuerza principal. 3. Asociación de entrenadores. El gremio más singular, la asociación de entrenadores, acogía exclusivamente a jugadores que eran entrenadores Pokémon. Actualmente, el gremio contaba con unos 50 miembros. Su líder era la vicepresidenta de la Asociación Japonesa de Protección Animal, una compasiva mujer vegetariana de mediana edad cuyo Pokémon era un Bellsprout. Incluso había salvado a 2 jugadores beta en el primer piso. Los 2 vicelíderes del gremio eran Celia, la domadora de gatos, y Asuna, la entrenadora brillante. Aunque había más de 200 entrenadores en Sao, no todos se unieron a la asociación de entrenadores. Algunos se sintieron atraídos por otros gremios como Dawn o The Army, mientras que otros permanecieron sin afiliación. Unirse a la asociación de entrenadores requería pasar un estricto proceso de selección. Los jugadores que trataban a los Pokémon como simples herramientas eran rechazados. El gremio valoraba a quienes creían que los Pokémon no eran simples datos, sino seres conscientes. Debido a esta mentalidad, otros jugadores solían considerar a la asociación de entrenadores como algo excéntrico. Por ejemplo, sus miembros compraban comida en tiendas para alimentar a los Pokémon salvajes o les construían refugios en la naturaleza, a pesar de la falta de recompensas tangibles. Aunque estas acciones desconcertaron a la mayoría de los jugadores, los entrenadores admiraron y a veces apoyaron en secreto tales esfuerzos, comprendiendo las motivaciones detrás de ellos. Aparte de estos 3 gremios principales, existían algunos gremios más pequeños pero notables. Unión del Dragón Sagrado. Alguna vez el segundo gremio más grande, con más de 300 miembros, Holy Dragon Union se especializó en seguir a jugadores para robarles recompensas de último golpe o botines raros. Sin embargo, después de ser emboscados por Dawn y The Army, el gremio perdió a la mayoría de sus miembros, dejando atrás solo un pequeño grupo de pícaros acérrimos. Vagabundos. Un gremio compuesto exclusivamente por jugadores solitarios, Wanderers estaba liderado por Kirito, el entrenador de doble arma. Su vicelíder era un misterioso y poderoso espadachín que rara vez se veía. Este gremio se fundó gracias al apoyo de Izuna después de que Kirito presenciara la emboscada de un jugador solitario mientras grindeaba monstruos. Decidido a proteger a los jugadores solitarios, Kirito formó Wanderers, con el apoyo de Izuna. Aunque los incidentes de asesinatos de jugadores eran raros en el juego en esta etapa, gremios más oscuros, como Titans Han y la Ugin Coffin, inevitablemente surgirían más adelante. Piso 10. El Reino del Desierto. El 10º piso era un extenso desierto. Incluso dentro de sus pueblos, las tormentas de arena azotaban con frecuencia, creando duras condiciones de vida. Los jugadores estaban ansiosos por completar este piso y seguir adelante. El nivel promedio de los jugadores aquí era nivel 16, con un límite de nivel 18. Debido a los crecientes requisitos de experiencia, ahora tomaba aproximadamente una semana de trabajo alcanzar el límite de nivel. En una taberna en las afueras de la ciudad central. ¿Te acuerdas del jefe del 10º piso, verdad? Izuna dio un sorbo a su cerveza, etiquetada como Shirley, y le pareció decente. Luego se giró hacia Kirito con una sonrisa pícara. El señor Samurai.
Por supuesto, Kirito lo recordaba. Este jefe le dejó una profunda impresión. Fue el jefe más parecido a un humano durante la prueba beta e, irónicamente, el más parecido a él. El señor samurái blandía dos katanas en un estilo de doble empuñadura. Si bien carecía de habilidades llamativas, su manejo de la espada era aterradoramente preciso, lo que le valió el título de jefe de combate en solitario más fuerte durante la beta. Aunque su falta de ataques de área lo hacía relativamente fácil de derrotar para grupos, Kirito una vez lo desafió solo y fue derrotado por completo. Esta experiencia lo convenció de que ningún jugador podría derrotar a este jefe en solitario. Más tarde, sin embargo, Madara, Izuna y Dag lo derrotaron sin esfuerzo con sus habilidades superiores, ganándose el sincero respeto de Kirito y el título honorífico de Sensei. Ya hablé con Nii-san. Para el jefe de este piso, solo están tú y Sneasel. Izuna sonrió con picardía, sus ojos brillaban con diversión mientras miraba a Kirito. Kirito y Sneasel. Yo. Sme. 2 de agosto. Dos figuras, una alta y otra baja, chocaban intensamente en medio de las interminables arenas del desierto. La figura más alta lanzó una rápida patada circular que golpeó a la figura más baja en la cintura y la hizo tambalearse 2 metros hacia atrás. Sin inmutarse, la figura más baja apretó los puños, se lanzó hacia adelante y lanzó un rápido puñetazo. Smack. Desafortunadamente, la figura más alta había anticipado el ataque e interceptó el golpe con un agarre firme. Tus ataques son demasiado predecibles. Madara miró directamente a Lisbeth a los ojos, con una voz tranquila pero autoritaria. Con un fuerte agarre, ejecutó un lanzamiento perfecto por encima del hombro, estrellando a la chica contra la suave arena. Tú. Lisbeth se golpeó con fuerza contra el suelo, pero permaneció en silencio. Sin inmutarse, se levantó. Sensei, los monstruos no miran mis ojos, suspiró Lisbeth. Tras un mes en el juego y más de 20 días como aprendiz de Madara, Lisbeth había experimentado un crecimiento significativo. De la chica que solía huir gritando de los jabalíes en el primer piso, se había transformado en alguien capaz de enfrentarse a Madara en el entrenamiento de combate sin pestañear. Tus enemigos no son solo monstruos. También hay otros jugadores. Madara le dio un ligero golpe en la frente. En realidad, ya estaba impresionado con Lisbeth. Su capacidad para adaptarse y enfrentarse a este juego mortal tan rápidamente había superado sus expectativas. Al principio pensó que le llevaría mucho más tiempo superar su timidez. HP-5, nadie se atreve a atacarme, murmuró Lisbeth, haciendo un ligero puchero. No era que Lisbeth creyera ingenuamente que no había villanos en este juego. Sus experiencias en el primer piso habían disipado esas ilusiones hacía tiempo. Simplemente estaba constatando un hecho. En Sao, Lisbeth era conocida como la princesa luchadora. El origen del título era obvio. La parte luchadora provenía de su estilo de combate, mientras que el título de princesa se debía a su conexión con su sensei, Madara. Lisbeth tenía un estatus único en Sao, especialmente en Dawn. Siempre iba acompañada de al menos 2 jugadores cada vez que se aventuraba. Incluso cuando iba a grindear monstruos en la naturaleza, otros jugadores despejaban la zona para evitar que se la llevaran. Para los forasteros, casi parecía una verdadera princesa en el mundo real. Con semejante trato, ¿quién se atrevería a ponerle la mano encima? Sin embargo, la presión de su estatus, junto con su deseo de no perder ante su hermana, Asuna, la entrenadora brillante, impulsó a Lisbeth a volverse más fuerte. No te confíes. En este mundo no existe nada imposible. Madara la amonestó severamente. Al recordar sus experiencias después de conocer a Araki y presenciar técnicas como Edo Tensei, que alguna vez parecieron imposibles, Madara sabía que no debía subestimar lo inesperado. Sí, tilde respondió Lisbeth obedientemente. Está bien, voy a buscar algunos materiales. Termina el resto de tu entrenamiento con Makunoshita. Makunoshita, que estaba cerca y observaba en silencio, levantó una mano en señal de reconocimiento. Makunoshita, hombre NVL-17 tipo. Lucha entrenadora. Lisbeth, vamos, Makunoshita. Al ver a Madara irse, Lisbeth suspiró aliviada. Se giró hacia su compañero con una sonrisa. Vamos a buscar a Asuna y Heracross para jugar. Makunoshita señaló hacia la dirección en la que se había ido Madara, recordándole claramente sus tareas de entrenamiento sin terminar. Está bien.
Podemos acabar con ellos esta noche. Además, podemos entrenar con Asuna y Heracross. Matilde al oír esto, Makunosita asintió. Entrenar con Heracross sin duda daría mejores resultados que entrenar con Lisbeth. De la mano, los dos se dirigieron alegremente hacia el área de teletransportación. La base del gremio Asociación de Entrenadores estaba ubicada actualmente en el 7º piso, un área parecida al primer piso, llena de paisajes naturales extravagantes. El gremio había elegido este lugar porque a los Pokémon salvajes de este piso les encantaba el entorno, que rebosaba de vida silvestre. Habían comprado una gran mansión aquí, convirtiéndola en su base de operaciones. Los jugadores generalmente reconocían este piso como territorio de la Asociación de Entrenadores. Cualquier problema en este piso se les dirigía a ellos. Mientras tanto, Dawn y Dearmy tenían sus bases de gremio en extremos opuestos. Dawn reubicó su base en el piso despejado más alto, mientras que Dearmy permaneció anclado en el primer piso debido a su gran número de miembros y recursos limitados. En la mansión del gremio en el 7º piso, Lisbeth fue recibida cálidamente. Lisbeth. Asuna, ocupada perfeccionando su habilidad de cocina, sonrió radiante al ver a Lisbeth. Ven rápido. Acabo de terminar de hacer cordero a la brasa. Pruébalo. Asuna colocó un plato humeante de cordero asado frente a Lisbeth, el aroma era delicioso. No tilde delicioso. Lisbeth agarró una pierna de cordero y le dio un gran mordisco, su rostro se iluminó de alegría. Jeje, rió Asuna, complacida con el elogio. Le encantaba que otros disfrutaran de su cocina. Por cierto, Lisbeth, ¿por qué Madara-sensei aún no ha organizado una incursión en este piso? Algunos beta testers dijeron que este jefe no es particularmente difícil. La pregunta de Asuna desconcertó a Lisbeth. No sé. Parece que el sensei está esperando algo, respondió Lisbeth, negando con la cabeza. No había prestado mucha atención a esos asuntos. Mientras tanto, en la cámara del jefe del 10º piso, Kirito y Sneasel jadeaban pesadamente, sus expresiones eran sombrías mientras enfrentaban al señor Samurai, que aún tenía la mitad de su HP restante. La batalla había durado 15 minutos, con solo Kirito y Sneasel luchando. Sus barras de HP estaban peligrosamente bajas. Su respiración agitada no se debía al esfuerzo físico, sino a la pura tensión. Kirito había perdido la cuenta de cuántas veces había evitado por poco la muerte o cuántos golpes él y Sneasel habían asestado al jefe. Y aún así, el jefe todavía tenía la mitad de su salud y ni siquiera había entrado en su segunda fase. No podemos ganar. Intercambiando una mirada con Sneasel, Kirito reconoció de mala gana esta dura realidad. Si Sneasel no hubiera atraído la atención durante los momentos críticos, la pelea habría terminado hace mucho tiempo. Aún así, Kirito se negó a rendirse. Aunque apenas aguantaba, solo había recibido un golpe crítico en los últimos 15 minutos. Si lograba evitarlo por completo durante el resto de la pelea, la victoria aún podría ser posible. Aferrándose a esta pequeña esperanza, Kirito apretó su agarre en sus espadas dobles. Pero en un fugaz momento de distracción, el jefe de repente cerró la brecha entre ellos, su velocidad similar a la técnica Zoro de la marina. ¿Es este el final? El tiempo pareció congelarse cuando la espada del jefe se acercó. Clan. El sonido agudo del acero chocando con el acero devolvió a Kirito a la realidad. ¿Sensei? Miró con incredulidad a Izuna, quien había bloqueado el ataque del jefe con una mano. ¿Cómo hiciste? Kirito no podía comprender cómo Izuna había desviado la espada del jefe a pesar de la enorme diferencia en sus estadísticas de fuerza. El fracaso es inevitable. Admitir la derrota no es vergonzoso, dijo Izuna con frialdad, con la mirada penetrante. Pero perder la concentración en la batalla, eso es algo que nunca te enseñé. Izuna nunca esperó que Kirito derrotara al jefe. Simplemente quería que creciera a través de la intensa experiencia de una lucha de vida o muerte. Sensei, Kirito comenzó a bajar la cabeza avergonzado, pero se congeló cuando notó que el jefe empujaba su katana hacia la espalda de Izuna. Clan. Sin girarse, Izuna movió su espada hacia atrás, desviando el golpe del jefe y dejándolo aturdido momentáneamente. Kirito observó estupefacto. En un mundo de juego donde las estadísticas dictaban la fuerza, ver a alguien como Izuna contrarrestar a un jefe tan poderoso era casi surrealista.
Si alguna vez te vuelvo a encontrar distraído en una pelea, arriesgando tu vida como resultado, no me llames más sensei, advirtió Izuna con frialdad. Con eso, agarró fuertemente su espada y avanzó hacia el señor samurái. Fin del capítulo 367.